Esta mañana inicia uno con cierta consternación por información como esta, que uno pues quisiera que no ocurran, y menos aquí en nuestro país, y ojalá que se pueda trabajar la relación de la familia para evitar que ocurran tragedias como esta, también apenado por el fallecimiento del profesor Ayuso y la solidaridad con su familia. Señores, la crisis en España se agudiza. Lo de Cataluña, lejos de una solución que se veía venir a principios de semana, llegamos al viernes con una situación de agudización donde el Parlamento catalán discute la aprobación de una constitución que confirma la secesión y el Senado español analiza cómo abordar el tema de prácticamente declarar en insubordinación el gobierno catalán. Vamos a esperar cómo trasciende esto. Esto es un tema importante por los vínculos que tiene España con la República Dominicana y por los vínculos que tenemos una gran cantidad de nuestros compatriotas que residen tanto en Cataluña como en Madrid y estaremos en contacto, pero la semana que viene vamos a seguir abordando este tema. Con respecto al anuncio de este pacto eléctrico que Julio le planteó ahorita, me asombran dos elementos que quiero tratar con ustedes. Uno es, se habló del tema de la UER, del tema de Protecon, de la Comisión Nacional de Energía, es decir, prácticamente se desgranó como un racimo de maíz lo que era antes la Corporación Dominicana de Electricidad, e incluso un departamento que era el de cobro y facturación se convirtió en 3 EDE, en 3 distribuidoras de electricidad. Pasó al sector privado, fue realmente una carga onerosísima para los usuarios del servicio, para las finanzas públicas, y volvieron a ser gestionadas desde el sector público. ¿Cuál es una observación que nosotros hemos planteado por acá y la seguimos planteando y no la vemos en el análisis del pacto eléctrico? El tema de las distribuidoras de electricidad. Nosotros creemos que, y lo hemos planteado y queremos ser coherentes en plantear, que la electricidad, el negocio de la electricidad, desde el ámbito del sector público, del que se gestiona del sector público, lo gestionaría con mucho mayor eficiencia una sola distribuidora de electricidad. Es decir, este es un mercado pequeño, el mercado dominicano. En materia eléctrica es un mercado pequeño. Aquí, esas 3 distribuidoras de electricidad, lo único que generan es costos operacionales que al final se transfieren en costos para las finanzas públicas o para los consumidores del servicio eléctrico. Entonces, eso debía ser, o debe convertirse en lo que fue la promesa de campaña del presidente Danilo Medina en el 2012, y lo ha sido de otros candidatos, lo era de los candidatos de la oposición, incluyendo del presidente Hipólito Mejía cuando fue candidato. La fusión de la distribuidora de electricidad ahorraría una cantidad importante de recursos. Hay quienes evalúan que pudiera ahorrarse cerca de 300 a 350 millones de dólares al año solo con fusionar las 3 distribuidoras y sin duplicidad de funciones, naturalmente, con una buena fiscalización, un buen uso de la gestión. Hay gerentes eficientes desde la distribuidora. Yo creo que hay gente que está haciendo su trabajo y lo está haciendo con eficiencia. Sobre todo la distribuidora del sur, veo muy pocas quejas. Quizás las otras tampoco, pero yo creo que lo del Estado no debe ser una agencia de empleo para las personas. Debe ser
un instrumento que facilite el funcionamiento del aparato político para permitirle a los ciudadanos que tengan una mejor calidad de vida. Es decir, no se puede sacrificar a toda una sociedad por generarle un puesto de trabajo de privilegio a alguien. En el caso de los empleados y los técnicos que ejercen sus funciones en todas las demás distribuidoras, quedarían en la distribuidora única. Lo que iría a suprimir es la burocracia que no funciona. Son los consejos que están ahí y que son realmente cuestionables su existencia. Es la gente que es la multiplicidad de gestión de compra, que cuando usted compra menos volumen, naturalmente los precios son más elevados. Si elevamos la cantidad, pues bajamos los precios por unidad. Entonces le daríamos una mejor gestión a la distribuidora de electricidad. Quiero también referirme al tema de lo que María Elena planteaba con respecto al diálogo. Señores, las autoridades, y no quiero decir porque el interés de un gremio es defender los intereses de su partidario. Yo creo que incluso le hacen un gran daño al candidato que respaldan con el tema de no querer sentarse a dialogar. Yo creo que lejos de ellos favorecer su candidato en el ámbito del colegio médico, todo lo contrario. Porque si yo fuera médico y yo estuviera en servicio, esta gente no quiere, ellos me quieren imponer. Bueno, Waldo ha dicho, nosotros nos esperamos, si la doctora nos llama, suspendemos la huelga. Pero doctora, es una llamada. Entonces, si una llamada suya suspende la huelga y usted no quiere llamar, la responsable de la huelga es usted. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Porque él ha dicho, nosotros suspendemos la huelga. Y yo quiero decirle a ustedes, asistan a cualquiera de los centros médicos privados para que ustedes vean, para que vean lo que está pasando, cualquiera de los centros médicos de acá de la zona, para que ustedes vean cómo está la gente que debían ser pacientes normales del sistema público de salud, gente que tiene que empeñar lo que no tiene para ir a buscar una asistencia médica, porque los hospitales están realmente paralizados. Entonces, ¿a quién le duele ese ciudadano? ¿Quién responde por ello? Nosotros esperamos que la sensatez y la responsabilidad llegue de nuevo a la gente que toma decisiones en el sector salud. Es decir, si lo que te están pidiendo es dialogar, e incluso una solución que que estaban reclamando el colegio médico, que era que se le pagara a los residentes, se le pagó a los residentes. Y el doctor Negro anunció el pago, mira, se hizo. Pero simplemente si nos sentamos y dialogamos, mira, este es el proceso. Yo creo que lo que menos debe hacer un gestor público es negarse al diálogo. Porque es que él no se debe a él se debe a la ciudadanía, a la gente que le paga, al ciudadano que paga sus impuestos. Entonces, a veces uno no entiende cómo es que está pensando la gente, mucha de la gente que está dirigiendo, y nos asombra sobre todo por el papel que ha jugado antes la ministra, que ella ha sido incluso gremialista. Ella dirigió huelgas en la República Dominicana en defensa del interés de los propios médicos. Y ahí está el liderazgo de salud, el liderazgo del sector salud. Lo tiene el presidente Medina en el liderazgo anterior. Ahí está, por ejemplo, en odontología está el presidente permanente de los odontólogos, el señor Adolfo Rodríguez. La doctora Guzmán. Toda esa gente debe estar en disposición de dialogar con los médicos. ¿Por qué? Porque no solo son sus pares, sino que ellos han convivido con ellos en la lucha por los intereses de los gremios. No, yo no voy a dialogar porque hay elecciones y esto es lo que están. Bueno, naturalmente ellos tienen que defender los intereses de su grupo, pero ellos creen que le hacen un favor al candidato de ellos. Lo que he escuchado incluso de médicos que son del PLD diciendo, no, pues nosotros no vamos a votar por ellos, porque ellos no pueden imponerme a mí por quien yo vote, no me lo pueden imponer. Entonces, creo que lejos de acusar y de estigmatizar de manera personal a los directivos del Colegio Médico Dominicano,
lo que debe hacer los conductores de la política oficial de salud es sentarse con ellos a dialogar para buscarle una salida. ¿Por qué? Porque ni los funcionarios son usuarios del servicio público de salud, ni tampoco los directivos del colegio médico. Al final, quienes más padecen esta protesta, esta huelga del sector médico, entonces están en el medio, están perjudicados y no tienen posibilidad alguna de solucionar el problema. Lo que tienen que hacer es estar empeñando, sacrificándose económicamente, presionando su presupuesto ya precario para buscar los servicios de salud. Y usted ve las pequeñas clínicas abarrotadas de pacientes buscando asistencia que deben pagar y que no tienen para pagar. Ayer, como le dijo Julio en principio, estuvimos en la presentación del informe de gestión del departamento aeroportuario. Ahí estuvo el director que presentó un informe financiero de las actividades de esta institución y los logros que ha tenido esa institución pública, que creo que son evidentes, que la sociedad les reconoce, independientemente del papel que le queda al departamento aeroportuario, luego de la privatización de los aeropuertos más importantes de la República Dominicana. El director del departamento, el licenciado Marino Collante, Julio, nos adelantó que para la semana próxima él tiene una información importantísima para el país en materia de aeropuertos. Y en materia de una información dice que iba a cambiar el papel de esa institución frente a la sociedad, y también decía que era trascendental la información para el pueblo dominicano. Nosotros esperamos que con los vínculos que ustedes tienen, pues que él nos adelante a nosotros parte de esa información, ¿verdad? Para que, aunque quizá él no quiera matar su primicia, pero él decía que el pueblo dominicano debe estar atento porque esa información ya la tiene coordinada con el presidente de la República y que va a ser una información muy trascendental para todo el pueblo dominicano. El sol de la mañana.